Eh, Algo muy importante dentro de estos nuevos acontecimientos es entender que estamos en función de los procesos donde nos volvemos cada vez más vinculantes dentro de las acciones a gestar con la sociedad, con la academia y sobre todo también con el Estado. Entonces estamos en una triple hélice bien interesante que va a permitirnos comprender de forma eficiente cuál va a ser las acciones sustantivas dentro de este trasegar del conocimiento. Bueno, espero que ya estén visualizando la presentación. Como les decía, vamos a hablar de la innovación a través de la vinculación. Algo que nos faltó ahí dentro del título es una palabra muy importante, Lean Startup. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de conceptos que aboquen en nuestro proceso creativo la razón de ser, de cómo esas compañías que viven en un entorno volátil, incierto, complejo, que podríamos llamar nosotros incluso ambiguo, están permeadas dentro de este proceso en donde la experimentación con la cuarta revolución industrial, el crecimiento de estas startups, ha empezado a generar acciones donde los modelos tradicionales de negocio se deben ver transformados. Es ahí en donde la vinculación dentro de estos aspectos se va a volver sustancial y se va a convertir en esa clave para poder nosotros continuar en ese proceso de sobrevivencia. Es decir, un proceso en el que va a radicar la aceptación que van a tener las organizaciones en estrategia, en infraestructura, en procesos y sobre todo un aspecto sustancial, tecnología. ¿Listo? Entonces, todos estos procesos van a estar permeados ¿por qué? Por la cultura. Entonces, estamos acá en este título interesante que se convierte en uno de los procesos más innovadores que vamos a empezar a trabajar y es cómo yo voy a interactuar con ese usuario próximo, con el más cercano, ¿cierto? Hay un término bien interesante que se habla de prójimo. Prójimo viene de próximo, más cercano. Entonces yo quiero que empecemos con esta energía positiva, dándole gracias a toda la comunidad del CIDEA, al Centro de Investigación, de verdad, para todos es un placer compartir estas experiencias, a nuestros asistentes que están viéndonos por Facebook Live, para empezar a hablar sobre la innovación y empezar a tener en cuenta que esa innovación es enfocada desde la creatividad con algo que le vamos a decir de aquí en adelante, ese flujo de caja que viene combinada con todos los procesos creativos que nos van a traer una triada interesante fuera de la universidad, empresa, Estado. Esta, lo deseable, ¿cierto? La factibilidad, qué tan factible es lo que vamos a hacer y sobre todo rentabilidad. ¿Por qué? Porque la innovación a través de la vinculación con aspectos como el Lean Startup van a permitir desarrollar innovación como capacidades organizacionales. Bueno, compañeros, dicho esto, entremos en materia. Listo, mis estimados colegas. Como les decía, mil gracias por estar acompañándonos en este proceso donde entablaremos un diálogo bien interesante enfocado en la innovación a través de la vinculación con Lean Startup. Quien les habla, Faber Guzmán. Gracias para todos los que nos están escuchando, a nuestros participantes. Ya nos encontramos grabando por esto de políticas de derechos, ¿cierto? Entonces, para que todos estemos enterados. Y empecemos con una frase bien interesante de Jair Rau en su libro Innovación 2.0. Él nos habla de la innovación es una disciplina. Y efectivamente, debemos empezar a entender que todos los aspectos que estamos gestando deben estar enfocados en acciones disruptivas que nos ayuden en esta mejora continua. ¿Cómo ha sido una mejora continua, mis queridos colegas? Siempre tenemos que tratar de hacer hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Tenemos que ser así. Hoy mejores que ayer, mañana mejores que hoy. Y para poder hacer esto, hay unos libros bien interesantes sobre los hábitos, ¿cierto? El hábito hace ese concepto de disciplina. ¿Por qué?
porque si nosotros seguimos mirando, nos encontraremos con un aspecto bien clave enfocado en lo que decía el señor Clayton Clanderson, ¿cierto? Quien acuñó un término que hace referencia a que las compañías grandes, si innovan, van a tener la opción quizá de perder el control de su operación central. Pero si no lo hacen, van a poder perder espacio en un futuro. Es ahí en donde esta frase que dice, las corporaciones se enfrentan en la paradoja de la innovación, abren la pauta a un diálogo interdisciplinario dentro de los conceptos y la razón de acción. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros debemos estar centrados en esos procesos y productos, los cuales van a convertirse en esa acción significante que va a darle una razón de ser a las cosas. Es por esto que el manual de Olso nos hablaba de la innovación como este aspecto que introduce de un producto o proceso nuevo o mejorado significativamente que está disponible y es usado o comprado por los clientes. Entonces, ¿esto en qué nos trae a colación un proceso de innovación vinculante? Pues lo nuevo y lo significativamente mejorado abre la puerta a dos conceptos. Un concepto que aboca todo lo que es la innovación incremental y otro que habla de ese aspecto de innovación radical. ¿Listo? Ese cambio que vamos a dar de forma tácita. Es ahí donde la palabra comprado, que también está en negrita, nos habla de los clientes. Pero hagamos alusión al concepto comprado como la innovación no sirve si no es comercializada. ¿Por qué? Porque en el manual de Oslo, esto que nos estaba trayendo a colación, nos invitaba a entender de que para innovar debemos transformar. Y uno de los conceptos que va a generar la mayor vinculación entre la sociedad, la academia, el Estado, ¿cierto? Va a ser los procesos de transformación digital. Y esos procesos de transformación digital van a permitir que todas las acciones se conviertan en un foco vinculante dentro de las necesidades a ser satisfechas en este cambio, en esta acción nueva, que nos permite darnos cuenta de en quién radica la verdadera acción. La reacción y la acción radica efectivamente centrado en el cliente, en ustedes, en mí y en todos los que nos están escuchando. Todos somos clientes en cierta medida. Y en esa medida nosotros debemos estar seguros de que tenemos una información basada en datos. ¿Listo? Ahorita empezamos la grabación. Esto está generando información, lo estamos transmitiendo por Facebook Live, estamos haciendo de esto un aspecto que genera movilidad en función de los smart devices y es ahí en donde el concepto de marketing digital, de redes sociales, generan un aspecto vinculante dentro de las acciones que debemos empezar a efectuar de forma eficiente. Un término que aboca en esta nueva era de la revolución industrial, que podríamos hablar de esta cuarta revolución y ya se avecina una quinta, en donde la inteligencia artificial empieza a tornar sentido. Es ahí en donde nosotros debemos entender aspectos desde la economía colaborativa, desde el Internet de las cosas, desde la omnicanalidad, ecosistemas abiertos, estos robots que van a permitir generar acciones concretas que vinculan procesos dentro de la medición de datos y dentro de las acciones inteligentes que se gestan dentro de las organizaciones e incluso dentro del concepto integral de persona, en donde empezaremos a implementar algoritmos que ya ustedes van a estar interactuando de forma más eficiente, como las ciudades inteligentes, la computación en la nube, ese aspecto de nuevas tecnologías propias de indicadores que nos permitirán centrarnos y colaborar en aspectos claves que nos van a llevar hacia una frase acuñada en el libro de Stop Art de Reis en el 2017, que nos hablaba desde la óptica de cualquier empresa que quiera y desee
desarrollar una estrategia de innovación, debe apalancar estos conceptos a través de modelos de emprendimiento. Entonces, una empresa moderna es aquella donde todos los empleados tienen una oportunidad de ser emprendedores. Es decir, que los modelos apalancados desde el concepto de emprendimiento deben hacernos una pregunta. Y la pregunta sería, ¿de qué manera y cómo vamos a poder resolver y cómo vamos a dictar el camino para implementar de forma exitosa acciones intraemprendedoras? Quiere decir que dentro de la organización sean propuestas por los mismos empleados y que estas acciones que proponemos vinculen de forma eficiente aspectos significativos dentro de acciones concretas. Esto, mis queridos colegas, es extremadamente importante dentro de los procesos de innovación que vinculan esos conceptos que debemos estar atrayendo de forma eficiente. Entonces, miremoslo un poco más claro, deseable, factible, que permita dar una rentabilidad. Dicho esto, entonces debemos entender que para adentrarnos en este congreso que empieza hoy y que estamos vinculando con la sociedad, debemos entender lo que pasa en este momento, lo diferencial. Hay algo bien interesante que tuve la oportunidad de compartir en un congreso latinoamericano de administración pública, el Congreso CLAD, un congreso muy importante realizado en la ciudad de Bogotá, en el cual también tuve la oportunidad de participar, en donde llevé esta premisa y quise traerla para ustedes para que entendamos cómo vamos a vincular acciones concretas desde la óptica de gobierno digital, gobierno en línea, desde la óptica del cliente, desde la óptica tecnológica, en función de la mejora continua. Es decir, cuál va a ser ese aspecto de innovación que va a generar valor. Entonces, lo diferencial en este momento radica primero en el cliente digital. ¿Cómo así el cliente digital? Vamos a hablar de las 5 S. Un concepto Lean, un concepto de metodologías ágiles que abocan en esta charla inaugural con el objetivo de entender unos aspectos que debemos tener siempre claros. El cliente de hoy siempre conectado, siempre a la mano de un dispositivo smart, un dispositivo móvil, demandante en servicios digitales. Es ahí donde viene algo muy importante, la palabra SAIDI, la primer S de las 5 S, que significa clasificación. ¡Qué belleza! Estar siempre nosotros conectados, pero conectados, ¿y cómo esa conectividad se dio a través del tiempo? Pues la velocidad de cambio ha sido bastante rápida. Y para poder cambiar, para poder adaptarnos a esta velocidad, necesitamos estar seito, es decir, tener todo organizado. La organización se convierte en algo importante. Pongámonos a pensar en el paso del tiempo. Miremos que para alcanzar 100 millones de usuarios, diferentes conceptos tecnológicos en la era evolutiva han tomado su tiempo, como lo dicen ahí. Hacer las cosas bien toman tiempo. Y el teléfono fijo se demoró alrededor de 75 años, colegas, compañeros que nos miran, para poder llegar a 100 millones de usuarios. El teléfono móvil, 16 años. El Internet, 7 años. WhatsApp, una aplicación que todos dominamos, con la cual trabajamos constantemente, 3.5 años. Pero un juego que fue lanzado más o menos para el 2017-2016, que se llamaba Pokémon Go, en tan solo 25 días pudo alcanzar 100 millones de usuarios. Aplicaciones nuevas que han tenido funciones dentro del gobierno, dentro de la academia, como aplicaciones para medir el COVID y todas estas, han alcanzado un nivel de asertividad basado en nuestras necesidades cada vez más claro y eficiente. Entonces, las nuevas tecnologías se convierten en facilitadoras. Entonces, hay 2 S más. El Seiso, que significa limpieza, y el Seiketsu, que significa estandarizar. Por lo tanto, nosotros debemos entender que debemos empezar a utilizar la tecnología como facilitadora. ¿Para qué? Para generar una mayor vinculación dentro de la sociedad,
dentro de nuestros organismos colegiados, organizaciones, empresas, en fin, con el objetivo primordial de centrar aspectos basados en computación en la nube. ¿Listo? Y ahora, si ustedes se dan cuenta, todo se maneja en la nube. Es decir, necesitamos esto, pero a la vez necesitamos de seguridad de la información. Es decir, cómo va a ser la movilidad de los dispositivos inteligentes en función del manejo de datos, el Big Data, el Business Intelligence, es decir, esa inteligencia de negocios que nos va a llevar apalancados de procesos seguros, a donde la ciberseguridad juega un papel sustancial y además donde se avecinan acciones disruptivas dentro de la óptica de la tecnología que tiene sus paradigmas y sus retos asociada a diversos algoritmos aplicados dentro del mundo de los negocios y la inteligencia artificial que juega un papel sustancial dentro de esta seguir mejorando, el seiketsu, el chitsuke. El chitsuke es seguir mejorando. Entonces debemos seguir mejorando en modelos donde se permee el e-government, el e-commerce. Cuando hablamos de e-government, es decir, de ese gobierno digital, de esa interrelación entre el cliente y el ciudadano. Y es ahí en donde todos los países estamos velando por esa mejora continua, es decir, seguir mejorando. Hay un video muy interesante que nos habla sobre la razón importante que las startups tienen para alcanzar el éxito. Me gustaría que, por cuestiones de tiempo, no lo paso, aunque es corto, pero me gustaría que lo buscaran, lo vieran. Yo les voy a dejar en la presentación de Bill Gross, que se llama Emprendedor Social, en donde habla de 3 aspectos sustanciales para alcanzar el éxito en función de esa velocidad de cambio con la cual estamos llevando. Entonces, dentro de esos aspectos, hay algo muy interesante que me gusta siempre resaltar, y es que para emprender a veces hay que caer. ¿Listo? Y en ese trasegar de caídas nos vamos a encontrar con una sola oportunidad, y es levantarnos. Y para levantarnos tenemos que ponernos firmes y poner otra vez los pies bien puestos, como escalar esa montaña más alta. Una de las montañas más difíciles de lograr la cima es el monte Everest, ¿cierto? Pues en ciertas distancias del campo base, para poder llegar a la cima, vamos a estar pasando por diferentes estados. Y esos estados, para poder llegar a la cima, nos van a hacer también diversos intentos. Podemos intentar, pero eso no quiere decir que nos rindamos. Y por eso me gustaría que vieran esta sencilla razón de las startups para alcanzar el éxito, cómo ellas logran de enfocarlo. Pero lo quiero aterrizar, ese video, que cuando ustedes lo logren visualizar, para yo no ser el que cuenta todo lo que hay detrás de bambalinas, sino articulémonos con lo que pasa dentro de nuestra sociedad. Acá tenemos el Centro de Investigación y Desarrollo del Ecuador, CIDE. Tenemos el mapa y la bandera de Ecuador, un mapa y una bandera muy similares a nuestro país hermano, ¿cierto? Mire, Colombia y la bandera de Ecuador, si no la habíamos visto, tenemos muchas cosas en común, tanto en colores como en clase, incluso hasta casi forma. Y en este Congreso del Clan nos dimos cuenta de que no solo debemos pensar en mi país, sino que tenemos que pensar en la economía colaborativa, en hacia dónde vamos a lograr el éxito con esta transformación digital desde la óptica también estatal. Entonces, en Colombia actualmente se está desarrollando desde la página de Mintic, en la cual busca un futuro digital para todos. Estas de las páginas de gobierno, que al igual que como la hay en Colombia, la hay en cada uno de los países, debemos empezar a integrarnos dentro de un plan estratégico, mis queridos colegas, pero un plan estratégico que sea idóneo en cada ente gubernamental y además centrado en la evolución digital para generar ¿qué? Inclusión, para generar vinculación directa dentro de los procesos que permiten generar una innovación flexible entre los ciudadanos, entre los residentes electrónicos. Pero hoy quise hablar de residentes electrónicos, pero no es solo nuestra puesta en marcha, no.
tenemos que también centrarnos en ese ciudadano de a pie que está más que dado a entender que nosotros lo que pretendemos es transformar acciones tanto culturales como perspectivas que permitan el cambio dentro de puestos de trabajo y las infraestructuras que permitan generar acciones disruptivas dentro de la optimización de procesos. Entonces, lo que se pretende realmente es transformar modelos organizacionales y de gobernanza. Dicho esto, nosotros necesitamos rediseñar el modelo de acciones como e-commerce, e-government, como acciones que en este momento pueden ser un aspecto vinculante, pero que está generando en sí una polémica bastante fuerte en New Face, es decir, en noticias falsas, en acciones que pueden llegar a desvirtuar realmente el objetivo que nosotros necesitamos como punto de enfoque. Entonces, ¿en qué nos debemos centrar? En el cliente, en el usuario, en el ciudadano, buscando eficiencia dentro de todo el concepto y toda la acción de operación, de eficiencia, aprovechando el valor de los recursos, de los datos que tienen a su vez a cargo tanto las entidades privadas como públicas, como estatales, para poder de esta forma centrarnos en ese objetivo de crecimiento, mejorando el beneficio y utilizando las tecnologías como, nuevamente, un mecanismo facilitador que apunte a la calidad en el servicio, a la transparencia, porque estamos viéndonos permeados por procesos de corrupción bastante fuertes que afectan tanto la confianza, una palabra sustancial, la confianza dentro de lo que hacemos y lo que vamos a seguir haciendo. Entonces, mis queridos compañeros, haciendo un bacata acá, respirando hondo, necesitamos entender que la transparencia y la calidad van a tener importancia con un impacto tecnológico fuerte, pero en donde el impacto más fuerte debe darse desde el desarrollo ágil de acciones disruptivas que permitan la excelencia operativa. Entonces, los puestos de trabajo se han transformado. La pandemia nos trajo consigo transformaciones en donde la vinculación tuvo que hacerse de forma tecnológica, donde el aspecto de vincular a la sociedad como tal tuvo que emplear procesos y plataformas de cooperativas que ayudaran desde la tecnología a generar procesos operacionales idóneos que permitieran esa transformación digital y vincular a las comunidades aún a sopesa de que la infraestructura no era la más idónea. ¿Qué quiere decir esto? Que no estábamos preparados para asumir un golpe tecnológico tan fuerte, pero que nos permitió avanzar rápidamente en procesos disruptivos de tecnología, en donde se generaron estrategias desde infraestructura de tecnología, información y comunicación, pero donde nosotros realmente el corazón de toda la operatividad para generar aspectos de vinculación con la sociedad van centrados en el usuario, van centrados en el cliente. Preguntar realmente qué necesitas para poder así centrarnos globalmente en esa experiencia con el consumidor. Dicho esto, el pensamiento de la metodología Lean Startup lo que nos permite es piensa en grande, arranca en pequeño, aprende rápido y eso te permitirá crecer. Pero todo basado en un aspecto con actitud. Hay un gran pensador que se llama el doctor Víctor Coopers, español él, que nos habla de una tríada muy bonita. La tríada nos dice que para poder entender el valor que le damos a nuestra vida, nosotros tenemos que entender que los conocimientos y las habilidades suman en nuestra vida, pero la actitud con la que asumimos las cosas multiplica, multiplica. Y esto realmente es importante de comprender. Cuando nosotros entendemos esto, mis queridos colegas, nos estamos dando cuenta de que hay acciones que empiezan con una idea, que esa idea te va a permitir hacer un proceso de constructivo, construir desde la óptica del producto o servicio basado en esta metodología Lean Startup, pero que todo lo que hagamos debemos ser
medido. Y para poder ser medido, nosotros necesitamos aprender. Y hay algo muy importante. Debemos aprender a aprender. Debemos aprender a desaprender. Y estas dos palabras son muy importantes porque a veces no tenemos las herramientas idóneas para poder nosotros perseverar y cumplir con el objetivo propuesto. Por lo tanto, nosotros necesitamos de acciones que van basadas única y exclusivamente en la mentalidad, es decir, en crear valor, en la generación de riqueza, donde las utilidades, los beneficios económicos, el crecimiento del EBITDA del país, qué sé yo, de todo, del Producto Interno Bruto de una sociedad, debe estar basada en una mentalidad para desarrollar la innovación continua. Si nosotros entendemos eso, podríamos hablar de que nosotros debemos enamorarnos o amar el problema, nunca amar la solución. Y amar el problema se convierte en mil formas de dar respuesta a situaciones concretas y hacerlas de forma eficiente, rápida y clara. Es ahí en donde el crecimiento financiero dentro de los negocios va a verse permeado por las grandes empresas, por las pequeñas, donde todo va a estar apalancado de modelos de negocios enfocados en el producto, enfocados en esa clave de atracción, de tracción, donde podemos empujar con más fuerza nuestra razón de ser. Un gran pensador, un doctor que trajo consigo, Eliyahu Goldratt, trajo consigo un concepto bien interesante que se llama la teoría de las restricciones, nos planteaba que nosotros debemos tener en claro cuál es la razón de ser de un negocio. Y la razón de ser de un negocio, de una empresa, es generar valor. Y generar valor desde la perspectiva de generar dinero, generar ingresos. Por lo tanto, si nosotros tenemos un negocio, sin pensar ahorita en los de ánimo, sin ánimo de lucro, ni entrar en el concepto de ONGs, pues debemos tener claro de que vamos a generar valor. Incluso estas organizaciones también crecen al interior de ellas, tanto así que nada más pensemos en las nóminas de las ONGs, cómo se pagan esas nóminas, cómo se pagan las nóminas de las empresas sin ánimo de lucro. Entonces, empecemos a entender de que sí se necesita generar dinero. Esa es una verdadera acción. Entonces, por eso la parte, cuando hablamos de sostenibilidad, qué pena me estoy dispersando un poco, pero es importante aterrizar. Cuando hablamos de sostenibilidad, nosotros hablamos de una triada que va basada en la parte económica, social y ambiental. Entonces, si no está la primera, que es la parte económica, pues no vamos a poder dar paso a ser realmente vinculantes con la sociedad. Y si no podemos ser vinculantes entre lo económico y lo social, pues mucho menos vamos a velar por el ambiente. Es decir, necesitamos acciones concretas en momentos concretos para poder darnos permiso a la escalabilidad, a ser mejores, a repetir lo que dije ahorita, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Todo con un objetivo. ¿Cuál objetivo? Dejar un mundo mejor del que encontramos al llegar a la vida. Esa debe ser nuestra razón de ser. Esta frase se la debo a la Central de Juventudes, a un gran mentor, el padre Paffer, quien siempre inspiró en el liderazgo. Y por eso nosotros lo primero que debemos hacer es identificar y mitigar los riesgos. Es lo primero que debemos empezar por velar. Pensar de forma exponencial. En el panel en el que estuve en el CLAT en Bogotá, trataba casualmente, ya mi primer en congreso presencial después de la pandemia, quería aprovechar para contar que ya nos estamos reactivando, pero justo ahora reactivándonos sale una cepa nueva que empieza a confinarnos y es ahí en donde necesitamos tomar decisiones con base en los hechos. ¿Qué quiere decir eso? Que nos estamos dando cuenta de que vincularnos socialmente trae consigo variables no controlables como son estas, como pasa ahora con el COVID, que justo nos empezamos a reactivar con tercera dosis y empiezan a llegar una oleada de casos extraños en donde realmente y de forma que se pueda validar cualitativamente es complejo y que incluso cuantitativamente empieza a mostrar cifras desalentadoras, pero que aún así necesitamos entender
de necesitamos remover de nuestro vocabulario la palabra fracaso en pro de que desde el punto de vista del cliente nos convertamos en generadores de progreso, en donde la facilidad y la velocidad para poder cambiar las cosas se conviertan en un aspecto que permita una emoción positiva, no un proceso negativo. Parte de las acciones de vida van enfocadas en la mentalidad y la actitud, mindset, mentalidad para desarrollar una innovación continua. Todo lo que les he estado comentando, mis queridos colegas, va abocado en unos principios. ¿Cuáles son estos principios que nos van a llevar a entender esa definición de modelo de negocios? Estos principios tienen que estar sí o sí centrados en que debemos establecer las conjeturas o hipótesis que dibujen el verdadero modelo de negocio. Esto lo repetimos siempre y cómo va a ser útil el modelo de negocio dentro de nuestro concepto. Pues primero, salgamos del edificio. ¿Qué quiere decir eso? Validemos con el cliente, con el usuario, con la persona, qué es lo más importante. Démosle la oportunidad de vincularse. Estamos hablando de vinculación con la sociedad. Pues vinculémonos de forma permanente, continua, que apunte al mejoramiento, que apunte al desarrollo amigable de productos y de esta forma podamos gestar ese modelo de negocios que dije al principio, que describa las bases sobre las que las empresas empiezan a crear, a proporcionar y captar su valor. Todos conocemos este Business Model Canvas, todos ya estamos familiarizados con la herramienta. Casualmente por acá tengo un libro, justo estoy en mi oficina, quería mostrárselos. Miren, diseñado, este es Diseñando la Propuesta de Valor. ¡Ah, qué libro tan hermoso! ¿Sí? Este de Alexander Osterwalder. Un libro maravilloso que nos permite entender cómo este producto, modelo de negocios, qué pena, me voy a organizar acá un segundo. Un segundito, es que me quedo acá enredado y se me cae. Perfecto. Qué pena con ustedes. Problemas técnicos que no faltan, pero que tienen una solución óptima, ¿cierto? Y lo mejor, que no se me esté cayendo cada rato para que no me distraiga. Y les estaba mostrando el libro. Este libro nos permite entender cuál es la razón de ser de la propuesta de valor. A mí me gusta hablar de la propuesta de valor porque ahí es donde lo que hacemos va a ser entregado de una manera única. Es el core business de la organización, el core business de la acción. Pensar en el modelo de negocios es muy interesante porque le podríamos poner una cabeza que sería toda la parte de sistemas de información, ¿cierto? Podríamos entender que tenemos un brazo izquierdo y un brazo derecho fuerte, que sería toda la parte de las alianzas claves, toda la parte en donde nos centramos en esa cadena de valor, la mano izquierda, toda la mano derecha es mano derecha centrada en nuestros clientes, es donde nuestra propuesta de valor toma sentido y esa razón de ser es el core business, el corazón. Nuestro corazón se convierte en lo que entregamos de forma única. Pero tenemos que estar parados bien en la tierra. ¿Y cómo nos paramos bien en la tierra? Pues con un pie derecho fuerte que habla de unos ingresos firmes, cómo cobramos lo que hacemos, y un pie izquierdo bien centrado que es basado en una estructura de costos, mis queridos colegas, cuánto nos cuesta lo que hacemos. Entonces, si tenemos los pies en la tierra que van centrados en el dinero con nuestro brazo derecho, brazo izquierdo, nuestra mente enfocada en una acción disruptiva que va apalancada de un concepto, pues vamos a entender que esto que nos decía Ash Maurya, autor de Run Line, tiene que cambiar. Y tiene que cambiar, y tiene que cambiar empezando en este Congreso Internacional de Vinculación con la Sociedad, que vamos a estar trabajando temas en donde
estaremos abocando conceptos desde el 1 al 3 de diciembre centrados en aspectos disruptivos aterrizados con las personas, pero donde la innovación en este concepto nos permite la creación de nuevos productos y servicios que entregan valor al cliente. Pero ¿cómo lo vamos a lograr, mis queridos compañeros? Pues soportados por un modelo de negocio sostenible y rentable. Quiero abocar a un pensador maravilloso, colega, amigo, familiar, que se llama el doctor Luis Alfonso Pérez Romero, quien generó un modelo de negocio sostenible en el cual se apalanca de lo planteado por Dan Toma, del autor de Corporate Startup, en donde nos muestra que tenemos que buscar integrar acciones que entreguen valor, pero que introduzcan un concepto muy importante dentro del mundo de la innovación, y es modelos de negocios que sean desde lo deseable, lo factible y lo rentable, para que así, mis queridos colegas, podamos llegar al concepto de que qué entregaremos, cómo nos vinculamos, qué entregamos, pues un mínimo producto viable, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos generar un mínimo producto viable? Muchas formas. Uno, podemos generar una landing page con aplicaciones como Wiz. Podemos comprar de forma colaborativa con un equipo de trabajo un hosting y un dominio para tener nuestro propio sitio web. Podemos generar un prototipado desde la perspectiva gráfica, prototipos funcional acotados en versiones de prueba, prototipado ya realmente físico, acciones disruptivas en función del video, de la presentación, con características idóneas que apunten para apropiarnos de la innovación. ¿Y cómo nos apropiaremos de la innovación de forma interesante? Pues primero con entender que la innovación basa en una capacidad organizacional y todas las compañías deben tener clara una tesis de innovación centrada en su estructura, proceso y cultura, donde se deben establecer un portafolio de proyectos de innovación. Y acá, en esta óptica, estamos un poco más de gestión, más de administración, pero que si lo vinculamos con la sociedad, nosotros necesitamos apalancar proyectos de vinculación social con el territorio, salir del edificio, acuérdense que lo decía antes, pero sobre todo en donde intraemprender sea con un proceso de mentalidad, un proceso de método, donde la filosofía Lean Startup permite gestionar proyectos de innovación en sus diferentes etapas. Una etapa preincubación, de incubación, de crecimiento o de consolidación. Es decir, necesitamos empezar a apropiarnos como investigadores, como profesionales dentro de las comunidades para generar proyectos que aborden temáticas sociales y que permitan la vinculación de las secretarías de género, por ejemplo, la Secretaría de la Mujer, vinculación tipo género, secretarías de apartado con la sociedad, secretarías de salud, porque las secretarías de salud tienen un acercamiento con las comunidades, más en esta etapa de pandemia en donde necesitamos no solo ayuda médica, sino ayuda psicológica, terapia. Por eso necesitamos empezar a gestar estrategias que apalanquen la vinculación social. Casualmente yo estoy vinculado en un proyecto bien interesante enfocado a un observatorio de salud mental y familia, porque necesitamos poder medir esos resultados que permitan generar acciones de innovación, pero que vinculen métricas adecuadas dentro de la evidencia y los avances que necesitamos para poder participar de la innovación. Ser partícipes de ella se convierte en ese salir del edificio. Técnicas para experimentar, para validar y aprender. Si nosotros experimentamos, validamos y aprendemos, pues lograremos lo que dice Gary Hallman, ¿cierto? Entonces, un gran referente que debemos tener en cuenta, y es que no podemos usar un mapa viejo para encontrar un nuevo destino. Necesitamos empezar a generar nuestras rutas, a generar nuestros mapas, donde las empresas deben empezar a preparar el terreno. ¿Y cómo las empresas empiezan a preparar el terreno? Pues apropiándose de la innovación como una nueva capacidad organizacional. Entonces, necesitamos de muchas habilidades que permitan gestar acciones dentro de la capacidad de mantener nuestra posición
y establecer lo que se tomó del libro The Corporate Startup, quien plantea que nosotros debemos estar desarrollando nuevos productos, nuevos servicios, nuevos modelos de negocios en pro de algo sustancial. Y es esto: la innovación trabaja para la estrategia. Algo muy importante, y es que nosotros somos la acción de cambio, y la acción de cambio empieza a jugarse con términos como este, que la cultura se desayuna la estrategia. Realmente los aspectos culturales son sustanciales y son por donde nosotros debemos empezar a generar una vinculación con la sociedad. ¿Cómo vamos a cambiar procesos si no conocemos sus acciones culturales? Entonces, ahí es el papel sustancial de la charla. Vinculémonos, es decir, damos todo de cuanto de ti dependa para generar acciones que permitan entender el comportamiento y de esta manera aprender a convivir con la incertidumbre y los valores de fracaso. Si nosotros aterrizamos esto desde la óptica de la gerencia o de la alta gerencia, se deberían abordar 3 preguntas. Preguntémonos, ¿dónde estás mirando cómo anticiparte al cambio? Esto es importante, pero no nos quedemos con esa, vayamos con las otras 2. ¿Qué tan diverso es tu equipo de trabajo? Vayamos con otra, ahorita vamos a dar respuesta, pero si podemos quedarnos con la incertidumbre, generemos nuestra propia respuesta. ¿Te estás retando lo suficiente para abandonar el pasado? Pues realmente mira más allá de tus propias necesidades. Anticipémonos a lo que realmente se avecina. Si se avecina una oleada de COVID nueva, con una cepa nueva, pues preparémonos física y mentalmente. Física, pues abordemos las estrategias que se disponen pues en pro de la mejora continua, que sería tercera dosis, ¿sí? Apalanquémonos de acciones de mejora con el uso, cuidado y la prevención, pero también apalanquémonos de un equipo transdisciplinar, donde tengamos médicos, ingenieros, filósofos, artistas, ¿sí? Donde integremos conceptos que nos permitan romper paradigmas y de esta forma tener claro que debemos dejar el pasado y ver hacia el futuro. Si nosotros entendemos esto, vamos a estar aterrizados con lo que decía Sir Ken Robinson, y es que si no estamos preparados para cometer errores, jamás seremos capaces de generar algo original. Si tú no te lanzas al ruedo, pues realmente no vas a empezar a gestar acciones. Si yo, Faber Alirio Guzmán Pérez, quien les habla, nunca me hubiese lanzado a decirle a mi equipo del CIDE de permítanme acompañarlos en alguna conferencia, algún congreso, pues si no nos postulamos a mostrar lo que tenemos, nuestras capacidades de compartir, pues cómo lo hubiésemos podido lograr, no hubiese sido fácil, pero ahora ya pasan cosas diferentes, ya tenemos la capacidad de decirles gracias por invitarme, estar acá es un honor, ya somos invitados. Ahora, cuando nosotros somos invitados, necesitamos entender de que debemos generar acciones siempre de mejora. Es decir, que cada día debemos estar mejorando. Y estas mejoras tienen que traer consigo nuevas habilidades y capacidades que son necesarias para que las herramientas que utilicemos hagan que realmente demos en el clavo, y es decir, aterricemos qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Por eso debemos sí o sí generar acciones concretas en espacios concretos. Y dejando en el ambiente, pues necesitamos entender que debemos fomentar el pensamiento creativo. Colegas, por el amor de Dios, pensemos holísticamente, con un pensamiento disruptivo, pero de forma creativa, en donde nosotros éramos tan creativos, tan soñadores, tan inteligentes. Eso no quiere decir que no lo seamos, ¿cierto? Pero cuando teníamos 5 años,
despertábamos la noción de la creatividad, la noción de la pregunta y la respuesta, de la investigación. Y por eso debemos investigar. A los 5 años, el 98% de nuestro concepto intelectual estaba centrado en la creatividad. Todo lo quería saber, todo lo quería contar. Para nuestros 24 participantes activos acá en el Congreso, para las cientos de personas que de pronto nos verán en Facebook Live, entendamos algo, tenemos que volvernos niños nuevamente, tenemos que gozarnos lo que hacemos, tenemos que apasionarnos, porque miren que a los 10 años bajamos al 30%, a los 15 al 12%, y ahora, después de los 31, somos un 2% creativos. Realmente, nosotros debemos empezar a gestar acciones que adyacentes, acciones adyacentes que permitan innovar en procesos, productos, modelos, en fin, todo basado en estructuras que permitan dar un portafolio, una maqueta grande a aspectos nuevos que transformen, ¿cierto? Aspectos que sean adyacentes y permitan incrementar acciones que existen dentro del core business de nuestra organización para poder generar así nuevas estrategias en función de los mercados, de los productos, que asignen una acción disruptiva dentro de lo que hacemos. Acordémonos de una matriz interesante. Esta matriz la quise traer a colación, aunque es un poco disruptiva, pero que es interesante analizar y se llama la matriz de la Boston Consulting Group, matriz de productos vaca, perro, estrella, incógnita. Recordemos que necesitamos entender qué es lo que nosotros queremos. Los productos vaca que generan esa confianza, ese producto que no sabemos si será una vaca, una estrella, un perro, producto incógnita, cuál va a ser la línea decreciente o creciente, ese producto débil, perro, pero que debo tener o que debo mantener para poder apalancar productos vaca, ese producto estrella que necesita mucha inversión y mucho marketing o mucha inyección de capital. Entonces, hacer esto se convierte en un análisis en donde la Boston Consulting Group nos permite pensar un poco disruptivo, pero mentalizado y claro en una matriz 2x2, en donde tenemos clave y claro que debemos innovar. Y esto debe ser una nueva función de nuestras organizaciones, pero también debe ser una nueva función dentro de nosotros como seres humanos. Tenemos que generar cambios en nuestra vida, generar cambios en nuestros hábitos, generar cambios dentro de nuestra forma cultural, culturizarnos más, leer más, darnos cuenta de que el emprendimiento es una nueva disciplina y dentro del emprendimiento se pueden generar acciones vinculantes y una de las acciones más vinculantes va ligadas a los procesos sociales, en donde entenderla a nuestra comunidad se convierte en ese ADN, en donde 4 hábitos sustanciales van a ser transformados, que son la estrategia, los procesos, la cultura y las capacidades. Dicho esto, mis queridos colegas, debemos entender, ya casi para terminar, me pasé un poco, debemos entender que la innovación debe contar con un marco de referencia. Por lo tanto, debemos estar centrados en una innovación abierta o en una innovación cerrada que nos permite identificar qué es lo que ocurre cuando algo es factible, cuando es algo deseable o cuando algo es rentable. Y es ahí en donde metodologías ágiles, como las metodologías PMI, Scrum, las metodologías Lean, Lean Manufacturing, ¿cierto? O procesos disruptivos, hacen la diferencia y por lo tanto debemos medirlos con resultados de innovación. Estos resultados deben estar apalancados en procesos a través de indicadores, a través de procesos de gobernanza, a través de procesos de indicadores globales que se vean permeados por criterios de éxito en todas las etapas de acciones disruptivas que vinculen la sociedad entre aspectos que sean útiles para nosotros. ¿Listo? ¿Cuáles son? Prototipar, generar ideas, testear nuestras ideas, escalarlas para poder así generar nuevas ideas. En conclusión, mis queridos colegas, y para terminar, debemos apropiarnos de la innovación como una capacidad organizacional. Las compañías deben definir esa tesis de innovación. Acordémonos otra vez, estrategia, estructura, proceso y cultura. Por lo tanto, establecer ese portafolio de proyectos vuelve a sumarse
a lo que decía yo anteriormente. Implementenlo con método, midan los resultados de innovación y permítanse salir del edificio. Es por esto que la innovación es una nueva ventaja competitiva que genera procesos de vinculación con la sociedad y sobre todo con herramientas ágiles como el Lean Startup, como manufactura, procesos de manufactura esbelta, procesos acercados a metodologías que van asociadas a la mejora continua, y de esta forma es necesario que desarrollemos una mentalidad de exploración, de aprendizaje, para que nos podamos encontrar una vez más en presencialidad, una vez más en congresos, ya donde podamos departir también y socializar ideas que a través del desarrollo de nuevos modelos de negocios se conviertan en una bitácora de nuevas necesidades, en una bitácora de acciones recomendadas. Y por eso termino diciéndoles mil gracias. No olviden consultar estos libros recomendados para que podamos generar una acción de cambio en función de la vinculación y que de esta manera, inaugurando con la primera conferencia internacional en este Congreso de Vinculación con la Sociedad, nos seamos más amigos, seamos más cercanos y podamos agradecerle a las personas que hacen esto posible, como fue en este caso a un amigo y mentor, el doctor Alejandro Martínez Orozco, quien le agradezco infinitamente por su apoyo en todas estas ideas y en la generación de esta presentación maravillosa para ustedes, que me hace abocar cosas importantes y es sentirme de la casa de la familia del CIDE. Muy feliz de compartir con ustedes. Mil gracias. Espero que haya sido del agrado. Si que deje algún espacio de preguntas, pues espero que las logremos resolver. Sin embargo, pues el tiempo apremia, ¿no? Son 5 y 1 minuto. Ahí nos pasamos un minutico, pero siempre, Antonio, tratando de mejorar el tiempo, ¿sí o no, mi estimado colega?